Los niños pueden salir a tomar su clase y nosotros en esta tarde ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy estaremos viendo como tema la dispensación de la promesa. De las 7 dispensaciones, esta es la 4ª dispensación. Ya vimos la primera, la inocencia, ya vimos la segunda, que es la conciencia, y hace 15 días vimos la dispensación del gobierno humano. Y hermanos, hoy veremos la dispensación de la promesa. Esta dispensación, más bien algunos dicen que debería de llamarse la dispensación del patriarcado. ¿Por qué debería de llamarse la dispensación del patriarcado? Por la razón de que el patriarcado fue un tiempo en el cual Dios trató con aquellos hombres, los patriarcas. En cambio, en la promesa, hermanos, no ha terminado. Ahorita vamos a estudiar, vamos a analizar la palabra de Dios. Algunos dicen que es la dispensación de la promesa, pero la promesa, hermanos, no terminó. La promesa está vigente hasta nuestros días. En cambio, el tiempo de los patriarcas sí terminó, y fue en ese tiempo en que Dios comunicaba su voluntad, su mensaje, especialmente a los patriarcas. Pero bueno, vamos a ver a la luz de las Escrituras por qué muchos le llaman la dispensación de la promesa, o por qué debería de llamarse también la dispensación del patriarcado. Esta dispensación, hermanos, inició desde que Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, y terminó cuando Dios dio la ley de Moisés en el monte Sinaí. Algunos también dicen que terminó cuando el pueblo de Israel fue esclavizado. Pero vamos a ver, hermanos, que en esta dispensación Dios le dio una promesa grande a Abraham. Por eso algunos le llaman la dispensación de la promesa. Por favor, vamos a leer en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Durante el patriarcado, Dios llamó a un hombre para iniciar una nueva dispensación, una nueva época, una nueva forma de tratar Dios con el hombre. Y este hombre se llamó el patriarca Abraham. Amén. Yo creo que todos lo sabemos, hermanos, cómo Dios lo llamó. Y veamos, hermanos, que durante este tiempo del patriarcado fue cuando Dios precisamente le dio una promesa a Abraham. ¿Le dio una qué, hermanos? Una promesa. Le dio una promesa. ¿Cuál es esa promesa que Dios le dio a Abraham? Primeramente, Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él una nación grande. Bendito sea el Señor. Aunque Sara era una mujer estéril y Abraham era un hombre ya muy anciano, muy grande, su esposa nunca había tenido hijos, sin embargo Dios les dijo: voy a hacer de ti una nación grande. Amén. De ahí, hermanos, vino el pueblo de Israel. Dios, hermanos, cumplió su promesa. Pero también Dios le dijo a Abraham que Dios lo iba a bendecir en grande manera. La Biblia nos habla que cuando Abraham fue a rescatar a Lot, y tenía 300 criados, o sea que Dios le prosperó mucho a Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre
bendición de nuestro Dios. Si usted quiere tener bendición de Dios, hay gente que dice, ¿quieres un carro nuevo? Declara lo que es tuyo. ¿Quieres una casa? Declara que es tuya. Y se la viven declarando. Pero hermanos, las bendiciones no vienen por declarar. Las bendiciones vienen por obedecer la palabra de Dios. Si tenemos la bendición de Dios y si nos ponemos a trabajar, hermanos, Dios nos va a bendecir. Pero no porque nos pongamos a decir, yo declaro que este carro del año va a ser mío. No es por declarar. Es por obedecer la palabra de nuestro Dios. Amén. Tenemos que obedecer a Abraham. Fue un hombre obediente. Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y serás bendición y te bendeciré. Dios también a nosotros, amados hermanos, nos llamó cuando estábamos en el mundo, en el pecado, estábamos en la idolatría, perdidos, pero Dios también nos llamó, nos dijo, salte de ahí, no toques lo inmundo, yo te recibiré y seré para ti padre y tú me serás para mi hijo. Y Dios, hermanos, nos ha sacado y también nos ha bendecido hasta hoy, hermanos. No termina ahí la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios en el mismo versículo, pero ahora en 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dio a Abraham muchas bendiciones. Dice la escritura que Abraham fue un hombre muy rico, fue un hombre muy prosperado, muy bendecido, tenía muchos criados. Tanto los bendijo Dios que cuando Lot y Abraham dice que estaban juntos, Dios los prosperó tanto que sus rebaños ya no cabían en la tierra. Y Dios le dijo a Abraham le dijo a Lot, hay que separarnos porque nuestros criados tienen rencillas, se pelean por los pastos, se pelean por tanto ganado, por tanta bendición que tenemos, vamos a separarnos. Y Abraham le dijo a su sobrino Lot, si tú te vas a la diestra, yo me iré a la siniestra, a la izquierda, escoge para donde tú quieras. Y dice la Biblia que Lot vio la llanura del Jordán y, hermano, se dejó guiar por su vista y escogió las tierras que estaban cerca de Sodoma y Gomorra. Y Lot, como vemos, perdió todo. Pero Abraham, hermano, Dios le dijo, alza tus ojos y mira hasta donde tus ojos puedan ver, porque todo eso va a ser para ti. Todo lo que pise la planta de tu pie va a ser para ti, te lo voy a dar y vas a ser bendición. Dios le dio una bendición muy grande a Abraham. Pero la bendición más grande que Abraham tuvo, hermanos, fue la bendición espiritual. La promesa más maravillosa que tiene que ver con nosotros, los gentiles, es la promesa que Dios le dio a Abraham en el versículo 3, cuando dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso es bien importante estudiar acerca de la dispensación de la promesa o del patriarcado, porque encontramos que en esa dispensación Dios le dio la promesa más importante a Abraham. En tu simiente van a ser benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra, la familia Gómez, la familia Peña, todas las familias. Y vamos a ser bendecidos con la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿De qué forma iba a venir esta promesa? Dios le dijo a Abraham, de tu simiente, de tu descendencia, de tu semilla, de un descendiente que tú vas a tener, la tierra va a ser bendecida. Y esto lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 3, libro o epístola de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, o a los descendientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? La cual es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, podemos ver, ¿verdad?, cómo a lo largo de la historia muchas mujeres que fueron la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, muchas mujeres de donde iba a venir el Salvador del mundo, fueron estériles. La Biblia habla de que Saraí fue estéril. La Biblia habla de que Raquel fue una mujer estéril. Y así a lo largo de la historia vemos que las mujeres eran estériles. Y algunos comentaristas han dicho que el diablo no quería que naciera la simiente que le iba a pisar la cabeza. Pero hermanos, a pesar de todo, Dios siempre fue fiel a sus promesas. Dios siempre fue fiel a la promesa que Él le dio a Abraham, que un día iba a nacer un descendiente de él. Y ese descendiente es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios al principio de uno de los evangelios. El evangelio de Mateo inicia de la siguiente manera. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de quién más? Hijo de Abraham. En cuanto a David, era rey. En cuanto a Abraham, era la simiente que Dios había prometido. Él iba a ser el Salvador del mundo. Por eso Dios dijo a Abraham: en tu simiente todas las familias van a ser benditas. Van a ser un descendiente. Y ese descendiente es nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y con su sangre nos redimió de todos nuestros pecados. Con su sangre nos salvó de la condenación eterna, de las consecuencias del pecado. Y hermanos, por su sangre ahora somos salvos, somos hijos de Dios. Cuando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llega a una familia y esa familia acepta el evangelio que viene a su vida, viene la bendición que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente van a ser bendecidas, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Cuando una familia recibe el evangelio, cuando una familia le abre las puertas a la palabra de Dios, esa familia, hermanos, es bendecida con la salvación. Aquella salvación que Pablo y Silas le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros creemos en el Señor, somos salvos nosotros. Y luego cuando nuestra familia cree, también alcanza la bendición y se salva nuestra casa y se cumple la promesa de Dios. Y cuando somos salvos, entonces nuestra familia es bendita. Bendito sea el Señor. Se cumple lo que dice, lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel en la ley: va a ser bendito tu trabajo, va a ser bendito el fruto de tu vientre, y te voy a bendecir, todo lo que tú tocares será bendito. Y hermanos, esa es la bendición que tenemos de parte de Dios ahora: la salvación de nuestra alma por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió que se dio esta promesa? Bueno, en el tiempo de Abraham. Bendito sea el Señor. Y ahí tenemos que ver nosotros en esa promesa. Por eso dice la palabra del Señor que no son los hijos de Abraham según la carne, sino según la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, también se le dio a Abraham la promesa de que iba a heredar una tierra. Vamos a leer, por favor, en Génesis capítulo 13. Estamos viendo la promesa que Dios le dio a Abraham. Génesis capítulo 13, versículo 15, dice así la palabra de Dios: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Dice: toda la tierra que tú ves te la voy a dar a ti y se la voy a dar a tu descendencia. Los árabes dicen que la tierra santa o la nación de Israel donde ellos están, dicen los árabes o los palestinos que les pertenece a ellos, pero no es de ellos. Esa tierra es
te maldijeren. Y Dios ha bendecido a las naciones que han apoyado a Israel. Y Dios, hermanos, ha maldecido a aquellas naciones que han estado en contra del pueblo judío por largo tiempo. Hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Oh, bendito sea el Señor. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, hermanos, ¿recibió la tierra Abraham o no la recibió? Dios se la prometió. Pero él dice la escritura aquí mismo en Hebreos, que aquellos hombres vivieron en tiendas. Y lo que se les prometió, dice que los saludaron. Porque ellos no iban buscando una tierra terrenal, aunque Dios se las había prometido. Ellos iban buscando una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tuvo dinero para hacerse un palacio si él hubiera querido. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham y los patriarcas vivieron en tiendas, porque ellos se consideraban que eran extranjeros, que iban de paso por esta tierra y que su ciudad estaba allá en los cielos, que la ciudad que Dios les había preparado era mejor que todas las ciudades que aquí había en la tierra. Esta promesa, hermanos, se cumplirá totalmente cuando Cristo venga en su segunda venida, porque todavía no han poseído, tal como se les dijo, toda la tierra de lugar a lugar que Dios les prometió, no la han poseído todavía. Y eso se va a cumplir durante la séptima dispensación en el reino milenial de Cristo. Cuando Cristo venga a establecer su reino, es un estudio que vamos a ver más adelante, pero eso se va a cumplir totalmente cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra a reinar. Ahí se va a cumplir en su totalidad la promesa que Dios le dio a Abraham. Parte de ella ya se cumplió, de que iban a ser benditas las familias de la tierra, de que Dios les iba a dar una tierra, pero todavía no se ha culminado en su totalidad esta promesa. Pero la promesa de Dios está firme y se va a cumplir. Han pasado 4000 años, desde Abraham hasta nuestros tiempos han pasado 4000 años, pero la promesa de Dios está firme todavía. Dios les va a dar completamente la tierra en toda la extensión de la palabra, porque aunque los judíos ya están ahí plantados, pero todavía no tienen todo el territorio que les pertenece, todavía no tienen todo el territorio que Dios les prometió. Por eso ven en las noticias que los palestinos están en guerra con los judíos, porque están peleándose los territorios. Los palestinos dicen, es nuestro, pero los judíos saben que esa tierra se la dio Dios y un día la van a poseer cuando Cristo venga por segunda vez. Eso se va a cumplir en el tiempo del milenio. Por eso decía al principio, hermanos, que la promesa no ha terminado. La promesa no se acabó como las otras dispensaciones que en la inocencia o en la conciencia o en el gobierno humano que fueron dispensaciones que tuvieron cierto tiempo y que se acabaron, como la ley que solamente estuvo por un tiempo y que se terminó, o como la gracia que se va a acabar. La promesa de Dios que Dios le dio a Abraham, por eso decía
las primeras 3 dispensaciones cómo los hombres cometieron errores y pecaron contra Jehová. Cuando estaban en la inocencia, los hombres pecaron, Adán y Eva pecaron. Cuando estaban en la conciencia, también pecaron y vino el diluvio. Y en el gobierno humano también se rebelaron contra Dios e hicieron la torre de Babel y fueron esparcidos y confundidas sus lenguas. Pero también durante el tiempo de los patriarcas, también ellos tuvieron errores, hermanos. También ellos cometieron errores. Vamos a ver algunos de ellos. Miren, por ejemplo, Abraham cuando desciende a Egipto, donde por poco pierde a Sara por mentir. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo 15. Vamos a ver algunos de los errores de los patriarcas. Génesis 12, 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Porque Abraham le había dicho a Sara: Sara, veo que tú eres una mujer hermosa, y cuando te vean los egipcios me van a matar por causa tuya. Di que eres mi hermana. Y siempre, hermanos, Abraham en las 2 ocasiones que tuvo que tratar con reyes, hermanos, siempre dijo la misma mentira, que Sara era su hermana, cuando no era su hermana, era su esposa. Y vemos, hermanos, cómo inclusive la misma Sara tuvo impaciencia, y también, hermanos, no era una mujer perfecta. Génesis capítulo 16, versículo 1 y 12. Génesis 16, 1 y 2, perdón. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sara se mostró impaciente a la promesa de Dios. Abraham tuvo temor de quedarse sin comer por el hambre que hubo y descendió a Egipto. Sara se impacientó y le dijo a Abraham: llégate a mi sierva y ten un hijo de ella, y el hijo que tengas va a ser mío. ¿Hizo bien o hizo mal Sara? Hizo mal por no esperar en las promesas de Dios, por no confiar en el propósito de Dios. Dios le había dicho a Abraham: te voy a dar un hijo. Pero Sara no se esperó y se impacientó, y entonces, hermanos, cometió este error que hasta la actualidad, aunque han pasado 4000 años, siguen las consecuencias del error de Sara. Porque precisamente de la descendencia de Agar, es decir, de Ismael, hermanos, hubo 12 príncipes, y de esos 12 príncipes Dios le dijo a Agar: no tengas temor por tu hijo, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a bendecir. 12 príncipes hay en él, y será un hombre fiero. Él estará contra todos y todos contra él. Y hermanos, de Ismael descienden todos los árabes, de ahí vienen todos los árabes. Y por eso vemos cómo los árabes con los judíos siempre se están matando entre ellos. Ahí está la consecuencia, por no esperar en las promesas de Dios. Es mejor confiar a Dios, hermanos. A veces nosotros queremos actuar, queremos adelantarnos, queremos ayudarle a Dios cuando Dios nos ha dicho algo y queremos ayudarle. Pero cuando queremos ayudarle, hermanos, nos salen mal las cosas. Por no esperar en Dios, por no esperar el tiempo, por ser impacientes, por no esperar a las promesas de Dios. El Señor nos dice en su palabra que debemos de ser pacientes esperando las promesas. Podemos ver, hermanos, que ellos cometieron muchos errores, pero saben, hermanos, cuando Abraham fue un hombre imperfecto, Dios fue tratando con él. Y Abraham fue un hombre que fue subiendo espiritualmente, fue creciendo en la fe. Creció tanto en la fe que la última prueba que tuvo Abraham fue aquella que le dijo: dame a tu hijo, tu único hijo, a Isaac. Y Abraham, hermanos, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo a quien amaba, y se lo ofreció a Dios. Y cuando tomó el cuchillo para, hermanos, ofrecer el sacrificio, el ángel le dijo: Abraham, detente, porque ahora veo que temes a
Y dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces le dijo: yo soy tu escudo y tu galardón, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación. Y Dios dice que estaba un carnero atorado en un zarzal. Dios le había dicho Abraham le había dicho a su hijo Isaac: Jehová se proveerá de un sacrificio. Y Dios le proveyó a Abraham, hermanos, un sacrificio. Ahí fue donde el patriarca creció en la fe. Y Dios, hermanos, le llamó el padre de la fe. Y no solamente le llamó el padre de la fe, le llamó el amigo de Dios. El amigo de Dios. Abraham fue llamado padre de la fe. Después de ser un hombre imperfecto, llegó a ser el padre de la fe y el amigo de Dios. Pero no solamente él fue un patriarca. Isaac fue un patriarca. Jacob fue un patriarca. Los hijos de Jacob fueron patriarcas. Y Jacob tuvo muchos errores. Desde el que estaba en el vientre de su madre, peleaba con su hermano Esaú. Y su madre dijo: ¿para qué he de vivir si mis hijos se pelean desde el vientre? Y Dios le dijo a su madre: adentro de ti vienen dos naciones, porque de ellos voy a hacer dos naciones. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Jacob fue un hombre engañador desde su nacimiento, un hombre suplantador. La escritura dice que él hizo que su hermano le vendiera la primogenitura por un plato de lentejas. Pero también, hermanos, el que iba a ser heredero de la promesa no era Jacob. ¿Quién era el heredero de la promesa? Según la carne, le correspondía a Esaú ser el heredero de la promesa por ser el primogénito. Pero Esaú menospreció su primogenitura. Y Jacob, que era un hombre astuto, compró la primogenitura por un plato de lentejas. Y dice la Biblia en Hebreos que aunque después Esaú quiso recuperar su primogenitura, su herencia, por más que lloró, ya no lo pudo hacer. Y Hebreos nos habla que esto es semejante a la salvación que Dios nos ha regalado. Dios nos ha dado una salvación tan grande. Y no vaya a ser, hermanos, que nosotros pierdamos nuestra salvación por un momento de gozo que el mundo nos pueda ofrecer, por un rato de placer que el diablo nos ofrezca. Dice la Biblia que Esaú después lloró, le dijo a su padre: Padre, yo también quiero bendición. Pero su padre dijo: ya no puedo, ya no tengo otra bendición. Ya la bendición se la di a tu hermano, porque dice que con engaños se hizo pasar Jacob por Esaú. Fue un hombre mentiroso. Su madre también le dijo: hijo, mira, tu padre va a bendecir a tu hermano, pero haz lo que te digo, vamos a disfrazarte de Esaú, te vas a poner sus ropas, trae el pelo de la cabra y te lo vas a poner en tus brazos, porque Esaú era un hombre velludo, Jacob era un hombre lampiño, y dice: tráeme el cordero y le voy a preparar un guiso a tu padre. Y hermanos, Esaú se fue a casar mientras Jacob estaba haciendo aquel engaño, y llega con su padre: Padre mío, le dice su padre: hijo mío, tan pronto has regresado, ¿quién eres tú? Acércate. Y hermanos, le dijo su padre: la voz de Jacob es, pero el olor de mi hijo Esaú es. Y hermano, dice que le dio la bendición. Cuando ya Esaú dijo: Padre, ya llegué. Y dice la Biblia, hermanos, que aquel padre se turbó y dijo: pues ¿quién fue el que vino primero? Porque ya le di la bendición al primero que vino. Vino tu hermano con engaños y le he dado la bendición. Le dijo aquel hombre: también bendíceme a mí. Y le dijo: ya no tengo más bendición. Fueron hombres, hermanos, que tuvieron errores. Después Jacob tuvo que huir. A él también lo engañaron. Él pidió casarse con la hija más joven, y hermanos, le dieron la más grande. Y cuando Jacob reclamó: ¿por qué me das a esta mujer? Yo te pedí la más pequeña. Y le dijo su suegro: no, es que aquí no se hace esa costumbre, primero tiene que salir la grande y después la más chica. Así que si quieres a la más pequeña, tienes que trabajar otros 7 años más. 14 años estuvo trabajando por Raquel, por Rebeca, perdón, porque ya le habían dado a Lea. Y hermanos, vemos cómo era la vida de Jacob, una vida de engaños, cómo se engañaban uno con otro, cuántas
sus hijos también, hermanos, cometieron errores. Dina se fue deshonrada por un hombre impío, por un príncipe de otra nación. Y luego sus hermanos se vengaron. Leví, juntamente con otro hermano, tomaron espada y los mataron a todos. Fueron hombres que cayeron en crímenes, en injusticias. Pero saben, hermanos, a pesar que los patriarcas tuvieron errores, la promesa de Dios estuvo firme. Porque dice la palabra del Señor: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces nosotros también, hermanos, en este tiempo, cuántas veces el cristiano le falla al Señor? Pero el Señor es fiel, pero el Señor es misericordioso, pero el Señor es perdonador, pero el Señor es bueno con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Finalmente, hermanos, la historia de los patriarcas termina cuando el pueblo de Israel es esclavizado en Egipto. Ustedes saben que los hermanos, los hijos de Jacob, vendieron a José, y entonces en Egipto, después de ser un esclavo, Dios lo exaltó. Y cuando hubo un hambre en toda aquella tierra, dice, toda la familia, es decir, 70 personas entraron a la tierra de Egipto. Y de ahí Dios los multiplicó después de ser 70. Cuando ellos salen de Egipto, ya era una nación grande, hermanos. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 14. Por favor, lean con su vista. Éxodo 1, 8 al 14 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre para hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Después Dios, en su misericordia, les envió un libertador llamado Moisés. Durante 400 años ellos estuvieron esclavizados en Egipto. Y hermanos, cuando llegó Moisés los sacó de la tierra de Egipto. O más bien fue el instrumento que Dios usó. Dios los llevó hasta el Sinaí. Y ahí en el Sinaí les dio la ley. Y ahí comenzó una nueva dispensación, una nueva forma de cómo se iban a conducir delante de la presencia de Dios. Aquella dispensación duró muchos siglos, pero hermanos, esta dispensación terminó ahí en el Sinaí precisamente. Aunque algunos dicen que terminó con la esclavitud del pueblo de Israel porque fue un juicio que vino, pero hermanos, terminó hasta el Sinaí, porque de ahí comienza la nueva dispensación. Aquí se termina esta dispensación llamada la dispensación más conocida como la dispensación de la promesa, aunque bien debería de llamarse la dispensación del patriarcado. Hemos terminado, hermanos, con nuestro estudio. Vamos a orar dando gracias por la palabra de Dios. Les invito a ponerse de pie. Y hermanos, de todo lo que pudimos
podemos ver hasta la actualidad cómo Dios, cuando da su promesa sigue firme. Aunque los hombres fallaron, aunque los hombres, como vimos, cometieron errores, pero dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios te promete algo, cuando Dios te dice algo en su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es porque Dios va a cumplir su palabra. Cuando Dios te dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es la promesa de Dios, y la promesa de Dios se cumple. Cuando Dios te dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, crea las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son fieles. Cuando Dios te dice en su palabra, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, la palabra de Dios se cumple. Si Dios te ha dicho que te va a sanar, Dios te va a sanar. Si Dios te ha dicho que va a salvar a tu familia, Dios va a salvar a tu familia. Si Dios te ha dicho que te va a ayudar, que te va a bendecir, que Él nunca te va a dejar, créele a Dios, porque la promesa de Dios es fiel y firme. Y aun cuando nosotros tenemos errores como los patriarcas, la promesa de Dios es fiel. Bendito sea el Señor. Vamos a orar dando gracias por la palabra. Señor, te damos las gracias